El libro de la Biblia tiene propósitos definidos por la palabra, obviamente, como Dios el autor, y Él guiando cada libro en pos de una persona, Cristo. Ahora, como ya hemos visto básicamente en el transcurso del tiempo, que los libros de la Biblia, si bien tienen temas particulares, cada uno de ellos también nos enseñan ciertas verdades que el Señor quiso que dejáramos o que entendiéramos muy bien respecto a su persona, su carácter, y obviamente muchas de las cosas que hoy ya sabemos sobre lo que es la Biblia. Ahora, vamos al libro de Cantares, capítulo 1, verso 1. Cantares, capítulo 1, verso 1. Dice, si lo tiene ahí, entre las páginas que están medias pegadas en su Biblia, generalmente está, así que vamos a despegarlo un poquito y vamos a Eclesiastés, Cantares, libro de Cantares, ahí está, perdón, me equivoqué, Cantares, libro de Cantares, Eclesiastés hizo la semana antes pasada, creo, pasada. Sí, Cantares, ahí está, no me equivoqué yo, Cantares, ahí está. Cantares 1.1, dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Vamos a ver, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, con tu palabra, hablando a nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque sabemos que cada libro que está acá es obra tuya, Señor. Gracias porque podemos saber tantos temas, Señor, y tu voluntad por medio de este libro. Ayúdanos a tener corazones dóciles, Señor, a saber entender, pero también a obedecer lo que tu palabra quiere con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Una de las cosas que me ha gustado estudiar y lo que me gusta estudiar generalmente es la Biblia, lo que más trato de estudiar es la Biblia. Y uno de los temas ya de casado que uno aprende es qué significa ser esposo. Yo creo que a nadie en el mundo le enseña qué es ser esposo hasta que se casa. Ahí aprende, ahí empieza a aprender a porrazo. Pero, ¿por qué? Porque los padres normalmente uno enseña mucho cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijo. Generalmente se aprende mirando. Mi papá era así y dice, se hace de esta forma. Y casi siempre uno se equivoca. Pero fíjate que Dios, una de las cosas interesantes que Dios dejó es que su palabra te enseña cómo ser un buen esposo, qué es lo que Él espera de un esposo y así también de la esposa, qué es lo que Él espera de la esposa, qué es lo que Él desea de la relación matrimonial como así. De hecho, Hebreos capítulo 13, verso 10 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, una de las cosas que Dios dice, mira, es honroso el matrimonio, sin duda. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgaré o los juzgará Dios. Y una fuerte declaración. Ahora, hasta este punto hemos visto dos áreas o aspectos o de alguna manera puntos focales en la vida de un autor que ya se ha mencionado anteriormente, que es Salomón. Fíjense que Salomón escribió el libro de Proverbios, que fue uno de los primeros libros de sabiduría que hablamos, que tiene que ver con la sabiduría del corazón. Eclesiastés, que es básicamente el momento crítico de la vida de Salomón cuando todo lo veía sin Dios. De hecho, una de las declaraciones que más se ve en la Biblia es no hay nada nuevo debajo del sol. Básicamente está diciendo, mira, es todo lo mismo, no hay vida, se hace lo mismo, todo igual, no hay sentido en la vida. Y por eso es la expresión, dice, no hay nada nuevo debajo del sol, porque él está mirando todo bajo una perspectiva netamente humana, como nosotros la vemos. Y hoy estaremos viendo uno de los cantares de Salomón que destacan en las Escrituras. Y fíjense que para esto no debemos olvidar que Salomón no solo escribió gran parte del libro de Proverbios, sino que muchos más proverbios. Generalmente la gente no sabe eso, pero el libro de Proverbios es una compilación de proverbios, pero Salomón escribió muchos más proverbios. Dios dejó estos proverbios acá y los otros no están. De hecho, cuando vemos lo que dice las Escrituras respecto a esto, en 1 de Reyes 4:32, dice, y compuso 3.000 proverbios. Harto. Y fíjense que sus cantares fueron 1.005. O sea, este hombre era una persona que no solamente adquirió sabiduría, sino que la sabiduría que adquirió fue por medio de la observación. Él miraba cosas, miraba escenas y la palabra, y eso le llevó a entender verdades que Dios dejó plasmadas en su creación. Y lo vimos la semana antes pasada. Y también fíjense que también él hizo cantares. Un hombre que le gustaba, parece, la música. Y con esto, obviamente,
incluyó, o podríamos preguntar, ok, sé que Dios guió a Salomón para dejar el libro de Proverbios, los cuales reflejan la sabiduría de Dios al corazón humano que quiera aprender sabiduría de Dios. Pero ¿en dónde encontramos un libro que hable de una canción particular? Y este es el libro de Eclesiastés, no, perdón, Cantares, con Eclesiastés, no, Cantares, ya, ahí está. Fíjense que el libro de Cantares es el libro por excelencia de Salomón. Fíjense que cuando vemos el Cantar de los Cantares, empieza con esta declaración que leímos recién. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, y aquí está, obviamente, el Cantar de Salomón. El texto lo dice claramente, él lo hizo, él lo formó, él lo compuso. Pero una de las cosas interesantes del libro, al verlo rápidamente, es en primer lugar su nombre. Fíjate que se llama Cantar o de los Cantares. Y la pregunta sin duda es, ¿por qué tiene ese nombre? Buena pregunta. Para empezar a estudiar un libro siempre uno debe preguntar por qué tiene el nombre que tiene. ¿A quién se le ocurrió? Y es muy buena pregunta. ¿O por qué tiene esa característica o ese título? Y la respuesta la encontramos en el mismo libro. Fíjense que en el mismo versículo dice, creo que está claro, Cantar de los Cantares. Y ese es su nombre. La respuesta está ahí. Fíjense, y esto es porque al igual que los libros anteriores, su nombre destaca o descansa en el inicio del texto hebreo. Cuando tú lees el texto hebreo, por ejemplo, el libro de Génesis, dice Bereshit bara Elohim. Básicamente está diciendo, en el principio creó Dios. El libro se llama Génesis. ¿Por qué? Porque Bereshit significa principio. Génesis significa principio. Y ese es su nombre. Principio. Y así sucesivamente. Por lo tanto, los hebreos lo que hacían es colocarle el nombre de la primera palabra que aparecía en el libro. Así no es más fácil aprenderse. Entonces, ¿por qué tiene el nombre de Cantar de los Cantares? Es por netamente una estructura hebrea, pero también porque el mismo texto lo dice. ¿Ya? Cuando hablamos del libro, obviamente, Cantar de los Cantares, eso es lo que dice el texto, y obviamente a lo cual destaca el nombre del libro. Ahora, en segundo lugar, el nombre no solo se caracteriza por el estilo hebreo en su título y escritura, sino que podemos notar algo más con respecto al título. Fíjense que esto significa que cuando el texto dice Cantar de los Cantares, nos dice que este cantar no solo es uno más de todos los cantares, de los 1005 cantares que hizo él, sino que este cantar destaca por sobre todos. Por eso se llama el Cantar de los Cantares, es como si el lugar santísimo. El lugar santísimo en el tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios ahí. Nadie más podía entrar ahí, solamente el sacerdote. Era un lugar especial. Pero el Cantar de los Cantares es la misma idea, es el cantar por excelencia de Salomón, particularmente favorito probablemente de él y por excelencia. Y eso destaca muy bien en el título que se le llama acá. Ahora, de allí, obviamente, podemos destacar el nombre. Cuando hablamos acerca del tema del libro, porque obviamente cada libro tiene un tema, y cuando tú lees el libro, su capítulo, encontramos el tema una y otra vez en cada página del libro. Fíjate que el texto que tú vas a ver una y otra vez en cada capítulo es la relación matrimonial, la relación de pareja. Y no sé si alguna vez has pensado que Dios iba a dejar un libro para eso, y sí, de hecho lo dejó. Ahí está. Tiene todo un libro para enseñarte cómo es. Y que realmente eso es la voluntad de Dios también. No sé si hoy es bueno no decirlo, porque creo que es necesario decirlo, que el matrimonio es voluntad de Dios. Dios quiere que sea así. Dios lo estableció, Dios lo quiso. Y ahí está, dejó un libro para decirte que el matrimonio es algo fabuloso. ¿Cierto? Uno, dos, bien, somos tres, cuatro conmigo. El otro no sé qué pensarán, pero la Biblia, yo veo en la Biblia que el matrimonio es algo fabuloso, Dios lo inventó. Y es bueno. Ahora bien, cuando Dios hace esto, el texto obviamente no menciona sobre el libro del Cantar. Ahora, en algunas ocasiones se ha mencionado con respecto a este libro de Cantar de los Cantares de una forma media simbólica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchos piensan que el libro habla como la unión de Cristo con la iglesia. Y en estricto rigor eso es interpretar el libro a la luz de un simbolismo. Ahora, cuando uno habla del texto, el texto no debería ser tratado simbólicamente, porque en estricto rigor yo debo ver el texto como dice el texto.
Y lo que yo veo en el texto es ver realmente a una pareja disfrutar de su matrimonio, de su relación matrimonial, en todo su esplendor, en, como se llama, en la luna de miel, ahí está. Y creo que es muy peculiar este libro porque cuando tú lo leas vas a ver casi lo que está tratando de decir con lujo de detalle. Yo cuando lo leía, cuando era soltero, no quería leerlo, sino muy explícito. Porque literalmente es muy explícito cuando tú lo lees. Ahora me da gozo ver y decirme qué bueno y qué lindo lo que Dios creó. Y también saber que Dios lo dejó acá. Porque generalmente dentro de la relación matrimonial hay mitos que no son, no sé dónde lo sacaron, pero no están en la Biblia, pero son mitos. La gente crea mitos sobre ciertos temas que no están en la Biblia. Y mira qué interesante que Dios, como te digo, dejó esto acá. Ahora bien, su estructura, al igual que su nombre y tema, es igualmente interesante porque si bien el libro está escrito en prosa, este a su vez se presenta en tres grandes divisiones generales. Una, la primera división general que encuentra en el libro va a ser el cortejo, que va a encontrarlo del capítulo 1 al capítulo 3, verso 5. La segunda división grande que va a encontrar en el libro es de la unión matrimonial, o sea, están casados, se casaron, que va a ser del capítulo 3 al capítulo 5. Y la última sección va a ser la madurez de este matrimonio, que va a ser del capítulo 5 al versículo 8, al capítulo 8. O sea, si se fijan, este libro está destacando el antes, el durante y el después de una relación matrimonial. Ahora, sin duda es interesante notar lo que las escrituras dicen de este tema, que es la unión matrimonial, y lo que ella nos enseña. Y lo vemos una y otra vez desde los inicios de la Biblia, que la relación matrimonial es algo importante. De hecho, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. A Dios se le ocurrió. De toda su creación, cuando vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y tú lo ves. De hecho, hay una enfermedad que dice que tiene que ver con una persona que no le gusta estar con nadie, tiene temor. Se llama autismo. ¿Por qué? Porque es innatural que alguien no quiera estar con otra persona para conversar. Por eso Dios creó a una mujer, ayuda idónea de un varón. Dios fue el diseñador de eso, y por eso vemos aquí en nuestro primer punto, y es que Dios, en primer lugar, vemos que es la voluntad de Dios la unión matrimonial. Esto significa que Dios fue el creador de esto. Dios fue el que creó la unión matrimonial. Fíjate que en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Generalmente los hombres se enfocan más en una sola carne, pero el texto dice más que eso. Y eso es lo que dice el texto. No solo menciona cuál es el proceso de la unión matrimonial, sino que nos menciona que Dios es el autor del matrimonio, lo cual nos pone, o lo cual pone a las autoridades como un mero legislador. Fíjate que la autoridad, ni cualquier autoridad en el mundo, no creó la familia. Ellos no crearon familia. Por lo tanto, el que creó la familia es Dios. Ellos legislan, comillas, lo que es familia. Dios creó ese término, Dios lo hizo en temas prácticos, y por lo tanto cuando el gobierno se separa de la cosmovisión de Dios con respecto al matrimonio que Dios instituyó como tal, no solo están yendo en contra de la realidad de cómo se constituyó un matrimonio o quiénes son los que componen el matrimonio, sino que sacaron a Dios de su lugar de creador y se pusieron a ellos mismos en su lugar. O sea, básicamente dijeron, mira Dios, no nos importa tu forma, no nos importa que tú hayas hecho al mundo, no nos importa que tú hayas hecho a la familia, pero nosotros tenemos nuestra opinión y te sacamos de la pantalla, de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, y ponemos mi punto de vista que es más predominante que el tuyo. ¿Te parece lógico? Bastante lógico, creo. Fíjate, algo interesante, no importa lo que el hombre haga, Dios sigue manteniendo la misma opinión. Dios sigue diciendo que un hombre y una mujer son matrimonio, son familia. El gobierno puede decir lo que sea, pero Dios sigue manteniendo eso. Fíjate que en los años, yo creo que tú te has dado cuenta que el hombre cambia de opinión constantemente, ¿cierto? Sí. Empezamos con teoría de Big Bang, después empezamos teoría de evolución, para el tema del agua, que el hombre nace del agua, y un sinfín de teorías, y va cambiando de opinión. Dios nunca cambia de opinión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso ha estado por años. Dios no cambia su opinión.
Dios sigue diciendo lo que Él piensa y va a permanecer porque su palabra no pasa. Sigue siendo la misma palabra. Ahora, piensa en esto. Obviamente, si Dios es el creador, hay un segundo punto del tema del matrimonial. No solo es la voluntad de Dios el matrimonio, sino que también es la unión de un hombre con una mujer en disfrute de esa relación de amor. Fíjate que Dios hizo a la mujer y al hombre para disfrutar de esa relación. Aunque no se nota mucho hoy, pero se supone que lo hizo para eso, porque Dios lo hizo. Dios hizo a la mujer para que complementara al hombre y ambos disfrutaran. Hoy es al revés. La mujer lucha por su derecho, el hombre lucha por su derecho y ninguno disfruta de nada. Pero al principio no fue así. Dios hizo eso para que ambos se unieran y pudieran ser una sola carne, un complemento, uno en sí mismo. Ahora, vale decir que la unión marital no fue simplemente creada para satisfacer ciertas necesidades sexuales, sino que fue mucho más que eso. Por eso les digo, generalmente cuando la gente ve este versículo, piensa, el hombre generalmente las relaciones sexuales. No, no solamente relaciones sexuales, tiene que ver con toda una esfera que tiene que ver con el todo de un hombre con una mujer. Y eso es lo que dice el texto, y por eso dice, serán una sola carne. Y en términos de cantares, lo vemos muy claro en las páginas de la Biblia. Fíjate que cantares, dice lo siguiente, 2:16, dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre limpios. Básicamente decía, yo soy de él y él es mío. ¿Se fijan? Propiedad. Ese que está ahí es mi hombre. Y el hombre dice, y ella es mi mujer. No dice, y ella es mis mujeres. No, dice, es mi mujer. Ahora, es el punto. En la palabra, y obviamente en palabras de Génesis 2:24 está ahí, una sola carne. Y lo repito una vez, otra y otra vez. Esto significa una unión en todos los aspectos de la vida. Vale decir, ejemplo, unión emocional, sí. Física, sí. Mental también. Y cuando hablo de mental, quiero decir que uno piensa, o llegan a pensar en relación al mismo tema casi de la misma forma. Han tratado el tema tantas veces que uno cede y empieza a pensar como el otro. No sé si se ha dado cuenta, hoy en día se ve mucho menos, que cuando pasa tanto tiempo una persona con otra, ya empiezan casi a caminar iguales. Y a veces me he visto muy pocas personas, pero son ancianos, muy ancianos. Y uno mira y casi lo hace los mismos gestos. Y yo digo, ¿cómo vas a hacer el mismo gesto? Casi el mismo gesto. Y como ver una sombra del otro. A veces no se hablan porque se miran y ya saben, ya sé qué está pensando, necesita esto. Y lo lleva. Tanto tiempo juntos, conociéndose. Porque fíjate que la relación matrimonial no es... si piensas que dejar de conocer a tu esposa o a tu esposo, estás equivocado. Y eso es toda la vida. Porque los hombres cambiamos y mujeres cambian toda la vida. El hombre es más fácil, más sencillo de entender. La mujer es un poco más difícil. Pero se puede. Porque Dios te dio esa forma de complementar. Mira, qué bueno es Dios. Porque no solamente habla de un complementar en ciertas áreas, sino que en todas las áreas. Por eso cuando la Biblia o cuando se habla en Cantares de la unión sexual, no solo habla de esto, sino que dice que las relaciones sexuales son santas, son buenas, son hermosas, porque Dios las diseñó así. Dios creó eso porque Dios es bueno. Ahora, fíjate lo interesante que decían los hermanos el domingo pasado. Dios hace y Dios ha hecho muchas cosas que son buenas. Por ejemplo, la relación sexual es buena. Pero decía que una de las cosas interesantes es que Chile es el segundo país que ve más pornografía en todo el mundo. Imagínate, por lo menos somos segundo en algo. Y lo malo es que es algo malo. El segundo país que ve más pornografía en todo el mundo. Eso significa que Chile, en vez de ir subiendo en moral, está decayendo moralmente a un punto que no se está dando ni cuenta. ¿Qué significa eso? Que eso va a afectar relaciones matrimoniales. Innatamente. Porque el hombre y la mujer están buscando satisfacer necesidades por otro lado y no contemplando lo que Dios dice. Por eso hay tantos divorcios. Y es curioso, fíjate que yo trabajo con mucha gente incrédula y casi todos tienen algo. O alguien por otro lado. O pensando en alguien por otro lado. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios.
no saben lo que Dios dice de eso. Mira que Dios diseñó el tema de esa forma. Ahora bien, para que esto se lleve a cabo, o para que la relación matrimonial se lleve a cabo de una buena manera, según lo que Dios dice, debe haber una cosa bien interesante. Uno debe haber un dejar y un unir. Eso dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá. Por lo tanto, hay un dejar y un unir. Ahora miren, quiere decir que es necesario que tanto él como ella dejen a sus padres. Ahora, esto no quiere decir, y obviamente esto es lo que dice el texto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y esto no quiere decir que después de casado no deban preocuparse de sus padres, por si acaso. Si uno se casa, yo no lo llamo más. No, bueno, preocuparse porque es parte de honrar al padre y a la madre. Preocuparse por su salud, preocuparse para saber cómo está y estar ahí siempre pendiente. Eso es bueno. Ahora, lo que sí quiero decir, y que obviamente tiene que ver con una independencia de ellos, en ese sentido hay que separarse. Conozco gente, ya casado o emparejado, que llaman a la mamá todos los días. Yo a veces digo, ¿cómo llaman a la mamá todos los días? Yo no sé, como que si no escucha la voz de su mamá, se muere. Entonces yo digo, ok, él vive miles de kilómetros, pero todavía no está separado. Necesita a su mamá. El mamón, como le decimos, ¿cierto? Y a veces pasa que la mujer es igual. Necesita la opinión de su mamá para, o la opinión de otro para. Cuando Dios dice dejará a su padre y a su madre, es que papá, mamá, que Dios les bendiga, pero cuando necesite su opinión, les voy a considerar, pero cuando la necesite. Porque también pasa que a veces va a la suegra y da la opinión sin que nadie se la pida, ¿cierto? Y pasa, ¿qué me importa la señora? Pero se la da. Pero ahí el que es sabio decirle, habla en silencio, ¿por qué? Cuando está en su casa. Es mi casa y son mis reglas. ¿Te fijas? Pero pasa todo lo contrario, no sé si le ha pasado en su casa, pero generalmente pasa que uno o el otro no se ha separado todavía de ciertas áreas del papá o de la mamá. Y es bueno que se separen. ¿Por qué? Porque así va a aprender a confiar en Dios y aprender a quién sabe, y saber quién es el líder que debe manejar el hogar, que es el hombre. Ahora, mira lo que dice el texto. Y dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. Obviamente, eso tiene que ver con separarse. En segundo lugar, existe lo que la Biblia llama la unión, lo que involucra un proceso entre las partes de conocerse en cada área. Por eso dice, se unirá a su mujer. No tiene que, como te decía al principio, la gente piensa que cuando se casa, me han dicho no sé cuántas veces, están en la luna de miel. Puede ser. Pero si algo creo de la Biblia es que si tú eres obediente a la Biblia, Dios te bendice. Ejemplo, casi todos se van a vivir con su mamá, con su papá. No sé si le pasa, yo no. Aunque sea mi mamá, digo, y soy honesto, con mi señora dijimos, ok, mira, ¿qué pasaría si pago? Aunque sea una pieza chica, pero no me voy ni donde mi suegra ni donde mi papá. ¿Por qué? Dios dice, dejará en nombre a su padre y a su madre. Fíjate que los primeros años de matrimonio son los mejores cuando están separados, de papá y de mamá. Porque así aprende a conocer al tiro a tu señora y al tiro al que es tu esposo. Porque cuando te vas a vivir con uno o con otro, uno de los dos se siente cohibido y no puede mostrar cómo es. ¿Por qué? Porque está el papá y me va a decir algo. Y no quiere tener problemas con los suegros. ¿No? Pasa. Pero cuando viven solo, pueden mostrarse mejor y es más fácil, la complementación entre ambos es más fácil. Porque se solucionan los temas más directamente y no hay otro que esté ahí mirándome qué está haciendo con mi hija o con mi hijo. No. Se quita, se amplifica. Por eso le digo que Dios es sabio. Por eso dice, dejará. Porque sabe los problemas que vienen después. Ahora, que nosotros no tomemos su consejo de otra cosa, pero ahí está. Y yo te digo que en estos tiempos que he estado casado con mi señora, han sido fabulosos. Aunque me han dicho, está ahí los años recién. Yo creo que si sigo haciendo lo que Dios me dice, voy a seguir disfrutando del matrimonio como Él quiere que lo disfrute. Amén. Porque Dios lo dice. Entonces, miren lo que Dios es sabio en su palabra al dejarnos un consejo como este. Ahora, cuando leemos del dejar, ya vemos la unión, obviamente también hay un unir. De ahí está esta expresión del texto, pero cuando vemos lo que el contexto nos dice o nos está diciendo, veremos que el Señor no solo una vez mencionó se unirá a su mujer. Generalmente la gente piensa que Dios menciona solamente una vez su mujer. En realidad lo dice más de una vez. Mira,
Cuando vemos este pasaje, lo vemos cuando dice, fíjate en Génesis 2.18. Génesis 2.18 dice, le haré ayuda idónea. Génesis 2.22. Hizo una mujer. Y después lo repite, obviamente, y al llegar a este verso que es 2.24, vuelve a decir lo mismo, su mujer. No sé si nota la diferencia. Creo que Dios fue más que claro con esto, con el hombre. Sobre todo con el hombre. ¿Por qué? Porque fíjense que dice una y otra vez. Y si nos notamos y si nos fijamos bien nuestra mirada en el texto, en cada una de las expresiones, en ninguna de las expresiones que les mencioné hay un plural. ¿Qué significa? En ninguna dice ayudas idóneas. No hay ayudas idóneas. Hay una ayuda y es una idónea. No dice tampoco hizo sus mujeres. No dice que hizo su mujer para un hombre. Ni tampoco dice se unirá a sus mujeres. No tiene sus mujeres. Fíjate que el resultado de sus mujeres se dio después que el hombre pecó. Cuando Caín y Abel pecaron, empezaron a fructificar y a multiplicarse y todo ya estaba, pero uno de la descendencia de él ya empezó a tener poligamia y que casarse con más de una mujer. Eso fue producto del pecado. Dios no fue el que dijo, sí, yo estoy a favor de eso. No, Dios en ninguna parte dice que está a favor de eso. Que nosotros pensemos que sí es otra cosa. Que pensemos que podamos engañar a Dios es otra cosa, pero Dios no puede ser burlado. Fíjate que al principio del culto le cité un pasaje que es Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho encima de silla, pero los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará. Yo no sé si te gustaría que Dios te juzgara por eso, a mí no. Porque yo sé que Dios juzga, y juzga bien fuerte. Y Dios dice, mira, a ese tipo de gente yo lo juzgo. Porque honroso el matrimonio, yo lo hice, yo lo honro. Y no está hablando solamente de matrimonios creyentes, matrimonios incrédulos también. Dios honra, ¿por qué? Porque Dios lo creó. Cuando la gente piensa que solamente el matrimonio creyente, Dios lo bendice, no, el matrimonio que no conoce a Dios, Dios también lo bendice. Porque están cumpliendo con algo que está en Génesis, con uno de los mandamientos de Dios. Cásate. Y fíjate que eso obviamente es lo que Dios dice. En ninguna parte habla de poligamia, o porque el resultado de la poligamia es después del pecado. Fíjate que con respecto al matrimonio vemos en Hebreos 3, 10, que ya se lo mencioné, que honroso es el matrimonio porque Dios lo creó. Vale decir que cada persona, y en particular cada cristiano, el matrimonio es algo bueno, hermoso, que a Dios le honra porque Dios lo formó. Dios lo hizo. Ahora, hay un juicio, como les decía, que aquel que lo menosprecia y está aquí, porque Dios no solo honra el matrimonio, sino que también honra el matrimonio en donde no hay mancha de adulterio. Eso dice. Imagínate. Si tú quieres que Dios honre y que Dios te estime, cuida tu matrimonio. Cuida. Porque Dios está ahí a favor de eso. Pregúntate por qué Dios te ha bendecido más que otras veces. Es porque tú has cuidado a tu señora en relación con hijos o cosas de este tipo. Que a veces el pecado nuestro a veces que la embarrada es otra cosa. Pero Dios bendice el matrimonio. Ahora, como también Dios lo bendice, Dios es que lo juzga. Ahora, de esta manera, cuando vemos la relación de Salomón con su esposa en Cantares, que muchos dicen que es una tsunamita, no solo vemos la relación matrimonial en su cortejo, en su unión matrimonial y en su crecimiento y madurez de la relación, sino que vemos la voluntad de Dios, cómo ellos van disfrutando de esto, pero también cómo ellos van experimentando a Dios en relación a su matrimonio. Fíjate que cada día que pasa, y un pastor me dijo, mira, yo me casé con una mujer y ahora tengo otra. Y creo que así. Cada vez que pasa veo que así. Tú te casaste con una mujer y vas a terminar con otra mujer. Porque la mujer es cambiante. Por eso es lo hermoso de Dios de crear una mujer. ¿Por qué? Porque son diferentes a nosotros. Nosotros somos planos, siempre iguales, ni un brillo. La mujer no. ¿La mujer qué? La mujer va cambiando. Fíjate, cuando se casaron, era una mujer. Cuando tuvo hijos, otra mujer.
Cuando tuvo el segundo, otra mujer. Cuando empieza a madurar, otra mujer. Dice, ¿qué? Pero yo me casé con otra. Bueno, sí, pero tuviste que amarla así como es. Porque Dios te dijo, amarla. Y no sé si te maravilla a veces los cambios de la mujer, a mí sí. Su madurez, cómo se van creciendo en su forma de pensar y de ver la vida. Eso muchas veces hace que el hombre empiece a ver las cosas de otra forma. Y eso se sabe. De esta manera, obviamente, vemos a una esposa enamorada y obviamente deseosa de ver a su esposo, y por el otro lado vemos a un esposo queriendo estar con su esposa. Eso habla cantares y disfrutar con ella de esa relación. De esta manera, el matrimonio tiene 4 aristas que sin duda son parte de la vida como tal. Fíjate que lo he compartido con algunos, que hay 4 aristas en el matrimonio que si no prestes atención vas a tener serios problemas. Y son casi siempre son esos 4. 1, la comunicación. ¿Eres bueno comunicando? Casi todo diríamos no. Ok. Segunda, la economía. Cuando juntas esas dos, que no eres buen comunicador y tienes falta de plata, en la casa es un caos. Si no, probablemente ya lo viviste. Otro, la relación sexual. Otro de los pilares de una relación. Que puede afectar mucho en una relación hasta el punto de separarse. Otra, la crianza. Cuando los hijos hacen pelear a los padres. Porque no hay comunicación. Fíjate que si tú te descuidas en una de esas áreas, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Porque no estás prestando atención a algo que Dios te con su palabra. Ahí está. Y esos son principios que tú lo ves. Yo lo he visto, por lo menos mis padres, que son creyentes y han tenido serios problemas de comunicación. Cuando se juntan con serios problemas de economía, es una bomba que puede destruir una familia. Porque por un lado vemos que no tenemos nada y fue culpa de él que no me dijo que gastó la plata. Serios problemas de comunicación. Y empieza la lucha. Si alguna de estas aristas empieza a fallar en tu casa, Dios ha proporcionado su palabra para que podamos comprender cuál es su voluntad en el matrimonio y cuál es su voluntad en cada una de estas áreas que necesitas aprender. Dios lo dejó ahí. Yo le digo, mira, si yo te dejo un libro para decirte que se puede disfrutar tu relación con tu esposa, ahí está el libro. Disfrútalo. Porque vas a ver una pareja que sí realmente Dios destacó ahí, que disfrutó su tiempo. No significa que no tuvieron problemas, porque hay un pequeño percance ahí en el libro, pero disfrutaron de eso, disfrutaron de su relación. La pregunta es, ¿tú disfrutas de tu relación matrimonial? Si estás casado. Si no estás casado, ¿por qué no te casas? Buena pregunta. Y pues casi siempre dicen, ¿por qué no necesito un papel para mostrar que la amo? Correcto, no necesito un papel para mostrar, pero si ya la amas, muéstraselo con un papel. Al revés. Y es interesante porque dice, pero es que es lo mismo. Fíjate que Dios puso las autoridades ahí. Y Dios dice que si Él las puso, hay que obedecerlas. Obviamente siempre y cuando no vayan en contra de ningún principio bíblico. Y fíjate que lo respalda a Dios y las autoridades. Por lo tanto, anda y cásate, no hay ningún problema. Y vas a ver que Dios va a seguir bendiciendo tu vida. Te va a dar sabiduría para saber cómo guiar a tus hijos, cómo guiar a tu señora, cómo saber manejar tu hogar. No es fácil. Sí, no, yo sé que no es fácil. Pero si Dios nos ha dejado su palabra para enseñarnos cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser esposos, Dios te va a enseñar también cómo ser un buen hijo de Dios. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos que ella dice tantos temas, Señor, y en particular también el tema matrimonial. Me encanta, Señor, saber que ahí está todo tu consejo. De un padre que conoce todas las cosas, Señor, y que por razones dice lo que dices. Perdónanos por no prestar tanta atención a lo que tú dices en tu palabra, Señor, cuando yo sé que tú en ella nos muestras tu sabiduría, pero también quieres bendecirnos, Señor, con ella. Ayúdanos en eso. Y gracias, Señor, por aprender un poco más de lo que es el matrimonio. En Cristo Jesús oramos. Amén.